Hola, muy buenas a todos y a todas. Bien, gracias por estar aquí otra vez en esta segunda clase del concepto de angustia. Como es una segunda clase, yo recomiendo que si no lo habéis hecho, miréis la primera y porque, bueno, pone conceptos importantes para entender esta segunda clase y además explica y da a entender cuál es realmente el objetivo del concepto de angustia como obra. Bien, pues una vez dicho esto, y de daros las gracias otra vez, en lo que nos adentramos hoy es a intentar entender el concepto de angustia, que es la obra, efectivamente, pero veremos que la explicación del concepto de angustia, que dijimos en la primera clase, tenía que hacerse, o quería hacerse, al menos en esta obra, a través de la psicología, en tanto que la angustia podía ser, y de hecho era, un reflejo del pecado, que es lo que se quiere explicar, el pecado, pues en la explicación de esta angustia y por tanto en la elucidación de cómo se manifiesta en cierto sentido el pecado, a través de la psicología, como decía, veremos muchas manifestaciones diferentes, ¿vale? Muchas manifestaciones de esta angustia que caracterizan, de hecho, a las personas. O sea, nosotros podemos vivir la angustia de muchas maneras diferentes, todas ellas en verdad, como veremos, casi siempre, al menos si estáis viendo este vídeo, dentro de la categoría de pecaminosidad, que ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Pero no desde la categoría del estado de inocencia. Ahora lo veremos esto, ¿vale? Esta sería la categoría que compartirían los niños. Entonces, yo no creo que un niño esté viendo este canal ahora mismo, ¿no? Y si lo está viendo, no está entendiendo nada. Bien, pues como veremos, la angustia, la manifestación de la angustia, se puede manifestar en concreciones muy diferentes dentro de esta pecaminosidad, como veremos, y la concreción de ello la dejaremos para futuras clases. Entonces, lo que voy a hacer hoy es simplemente, bueno, simplemente, no es tan fácil, pero intentar explicar en esencia, qué entendemos por angustia. ¿Sí? Bien, pues curiosamente yo he dicho que lo vamos a explicar en esencia, pero para entender la esencia de la angustia tendremos que entender las dos grandes categorías, los dos grandes estados mentales donde se manifiesta la angustia. La angustia es, dijimos en la anterior clase, aquello que surge de la conciencia de posibilidad. Dijimos que la ansiedad, por ejemplo, que es como diríamos actualmente más bien la angustia, aunque no es exactamente lo mismo, sí que es muy parecido. La ansiedad es al final una sensación que nos domina, muchas veces directamente nos domina, ante la conciencia de un seguido de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a hacer pues una prueba médica, puede que esté angustioso, puede que tenga ansiedad por el resultado de esa prueba. O incluso, si yo soy claustrofóbico, puede que bueno, me asalte la angustia, una angustia que acaba en gritos, si de golpe en el ascensor me quedo encerrado, porque yo imagino escenarios futuros, posibilidades futuras, que esto me lo permite hacer mi mente que puede dibujar, puede imaginar, puede proyectar situaciones futuras. Sí, eso es una de las características de nuestra conciencia. Pues en esa proyección de mis miedos sale la angustia, ¿no? La angustia, bueno, la ansiedad en este caso de quedarme encerrado en el ascensor. En cualquier caso, esta angustia de la posibilidad, esta sensación ante la posibilidad, como decía, se puede entender y tiene que entenderse, según Kierkegaard, diferenciándose en dos estados diferentes. Son los dos estados donde puede manifestarse la angustia. Y solo hay esos dos estados, de hecho, ¿vale? Veremos que dentro del segundo, del de la pecaminosidad, hay una variabilidad muy grande, pero en el otro no tanto. Bien, ¿cuáles son estos estados? El primero de ellos es el estado de inocencia, pero yo pondré más el estado de ignorancia. Ignorancia. Es cierto que el de inocencia, bueno, nos ayuda a entender también que no es que sea una ignorancia, tipo una ignorancia de lo que me puede pasar, ¿no? Podríamos entenderlo así, sino que es una ignorancia moral, ¿vale? Una ignorancia, lo voy a poner aquí, moral.
Por ello, os lo pongo aquí también arriba, estado de inocencia. Por ello lo podemos llamar estado de inocencia. Y el otro estado, como os decía, es el estado en el que, el estado de la caída, ¿no? Del pecado hereditario, dirá Kierkegaard, en el que tomamos conciencia de nuestra pecaminosidad. El deseo sensible, las pasiones, se vuelven potenciales pecados, ¿no? Se vive de forma diferente. Es decir, aquí ya tenemos un estado de conciencia moral en mayor o menor grado, que eso es lo que veremos en las futuras clases, en mayor o menor grado. Porque está claro que podemos estar en este estado y creernos que no, bueno, pues que esto del bien y el mal es una cosa, bueno, una tontería, ¿no? Intentar vivir a espaldas de ello, que es como intenta vivir la mayoría de gente. Pero según Kierkegaard, esto es absurdo, ¿no? De hecho, veremos con la enfermedad mortal, cuando la expliquemos, la obra del 49, que el peor estado de desesperación, la peor enfermedad, o sea, el estado de la... Perdón. El peor estado de la enfermedad mortal es cuando no somos ni conscientes de que la tenemos. Y este sería la persona que está a espaldas de la conciencia del bien y del mal. Ya lo veremos eso, ¿eh? Bien, entonces, el estado contrario, digamos, o superior que supera al estado de la ignorancia, del estado de la inocencia, es el estado de pecaminosidad. O también, dirá Kierkegaard, el del pecado hereditario. Bien, la idea es que estos dos estados mentales, individuales, ciertamente, tienen una diferenciación puramente cualitativa, de salto. ¿Vale? Diferencia cualitativa. Y la psicología, que nos intentará explicar su psicología, de hecho, a cómo se manifiesta la angustia, no puede explicar cómo pasamos de un estado al otro. Cómo pasamos de la ignorancia al saber. Cómo pasamos de la inocencia al saberse culpable. Eso no lo puede explicar ninguna ciencia. Vimos ya en la anterior clase. Y no lo puede explicar ninguna ciencia porque ninguna ciencia puede explicar lo que es el pecado. Y el pecado es justamente lo que nos da el salto, la caída en el estado de pecaminosidad, que es en verdad la conciencia de libertad más desarrollada. Ya lo veremos. Entonces, una cosa que quiero aclarar antes de entrar en cada uno de los estados es que esta diferencia cualitativa, Kierkegaard en esta obra, como tiene una estructura muy engorrosa y tiene partes muy oscuras y, bueno, hay objetivos que se pone la obra, aparte del objetivo principal de entender el pecado a través de la angustia. Hay objetivos de esta obra que no acaban de ser satisfactorios y de hecho yo diría que fracasan. Y concretamente, para mí, fracasa en esta obra la intención que tiene Kierkegaard de entender los estados mentales en relación a la angustia en relación con los estados de la humanidad, históricamente. Claro, diréis, pero Kierkegaard no es anti-hegeliano. Pero Kierkegaard no entiende que Hegel es, aquello que... la cúspide de la anulación del individuo. Pues sí, se supone que es anti-hegeliano. Pero Kierkegaard mantiene cierto hegelianismo en el sentido de que entiende que antes de Cristo, ¿vale? Pues la humanidad tenía, tenía un estado de conciencia menor que después de Cristo, porque Cristo nos llevó, ¿no?, a un estado de mayor conciencia moral. Entonces, en verdad, Kierkegaard entiende la historia de la humanidad de forma progresiva, porque no deja de ser cristiano, ¿sabes? Aunque sea anti-hegeliano, no deja de ser cristiano. Entonces, bueno, él dirá que los estados mentales respecto a la angustia son estados que tienen su correspondencia en el colectivo, en el espíritu objetivo, efectivamente. Esos son términos hegelianos, ¿eh? En el espíritu objetivo. Y que dentro de ese espíritu objetivo, de esa colectividad que podríamos definir, por ejemplo, como una colectividad
en un estado X, pues sí que hay variabilidad en el individuo en su manifestación de esa angustia dentro del estado. Pero claro, nos dice Kierkegaard, en principio, ¿no? la colectividad no anula la individualidad. ¿Por qué? Porque se supone que ahora mismo que estamos en un estado posterior al de Cristo y al de la cristiandad, se pueden dar también estados anteriores mentales, estados propios, por ejemplo, de épocas griegas, ¿no? De épocas paganas. Bueno, diciendo esto, se supone que salva un poco la situación Kierkegaard. Da igual, no lo discutiremos. Simplemente yo quería deciros que estos estados se supone que tienen una correspondencia con estados históricamente a nivel colectivo. Yo no entraré tanto en ellos y tampoco entraré tanto en los ejemplos bíblicos que nos pone Kierkegaard constantemente. Porque entenderéis, ¿no?, que justamente el paso del estado de ignorancia moral, el estado de inocencia, al estado de pecaminosidad es el paso al pecado original, ¿no?, a la caída del paraíso. De hecho, él constantemente pone a Adán, ¿no?, y explica el mito adánico a través de esto. Bueno, yo no voy a entrar en estas consideraciones, ya os digo, porque además no creo que a mi modo de ver no acaba de salirse con la suya en cuanto a nivel explicativo. Pero bueno, nos interesa sobre todo nosotros a nivel individual cómo se manifiesta esta angustia, ¿no? Bien, pues vamos al estado de ignorancia, de inocencia. Y este estado, en el ámbito individual, lo vemos concretamente en la niñez, en la infancia. No podemos decir, evidentemente, qué día, qué año, en qué momento se pierde la inocencia, pero podemos, evidentemente, asociar la ignorancia y la ignorancia moral y la inocencia, con la niñez, con la infancia. Bien, ¿qué pasa en esta situación? En esta situación pasa que el ser humano cuando es niño, fijaros que no deja de ser libre en verdad. Es decir, en tanto que humano, en tanto que dirá Kierkegaard espíritu, tiene dentro suyo una tendencia a exteriorizar su libertad, a realizar su libertad, ¿no? Pondremos aquí tendencia a la libertad. Hay una tendencia a la libertad. Y nótese que la angustia no nace si no hay libertad. ¿Por qué? Pues porque la angustia es justamente aquello que nace ante la conciencia de posibilidad. Posibilidad que posibilita la libertad. Bien. Claro, viendo que un niño en alguna medida también es libre, el niño también tendrá angustia en alguna medida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el niño, la persona inocente, nos dice Kierkegaard, no está determinada en un grado, vamos a decir, remarcable por el universal. Y ahora explico qué quiero decir con esto. Kierkegaard entiende, y lo veremos profundamente esto en La enfermedad mortal, pero brevemente Kierkegaard entiende que el ser humano, el yo es espíritu, y espíritu es la síntesis, de hecho la conciencia de síntesis, ya lo veremos esto, da igual, pero la conciencia de síntesis entre universal y particular, entre finito e infinito. Entonces, claro, ¿qué es lo infinito propiamente? Lo infinito, ya aquí no me da tiempo a justificarlo, pero lo infinito, que es aquello que posibilita la libertad, en realidad, aquello infinito, podríamos decir que es el bien. ¿Qué es el bien? Es la libertad en el bien, ¿no? Pero claro, el bien tiene que concretarse en nuestra finitud y por tanto también tenemos que tener en cuenta el polo particular, ¿no?, de universal particular, de la materialización de esta libertad. Entonces, nos dice Kierkegaard que el niño
no tiene realmente conciencia o una conciencia demasiado remarcable sobre aquello universal que está en él, aquello divino, si queréis, que está en él, aquel bien universal, aquella influencia de Dios, si queréis, el Espíritu Santo, en términos cristianos, que está en todos nosotros. Con lo que el niño, en tanto que no tiene esa conciencia moral, vive en la inmediatez. Inmediatez, ¿qué es la inmediatez? Inmediatez es una actitud, un carácter reactivo. Reactivo, que responde a estímulos, que no inicia proyectos, que no vuelve sobre sí para modificar su actitud. Es decir, que no se autodetermina, sino que responde, mediante lo que él ya es, responde a aquello que se le presenta. Inmediatez, ¿no? Inmediatamente. No hay interioridad allí. Bien, pues esta inmediatez, voy a pintar la flecha. Esta inmediatez no es una inmediatez absoluta, como podría ser, por ejemplo, aunque no pone el ejemplo Kierkegaard, la de un animal, ¿no? No es una inmediatez absoluta completamente. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos hablando de un yo que es espíritu y que por tanto tiene entre suyo la libertad. Tiene que haber ahí potencialmente, ¿no?, esa posible libertad. No es simplemente una silla, ya no un animal, sino una silla, que yo pues le pego una hostia y la silla se rompe. No puede responder nada más que con las leyes de la física. No es exactamente eso la inmediatez del niño, sino que la inmediatez del niño tiene dentro suyo una tendencia a la libertad. La tiene allí. Pero fijaros bien, esta tendencia a la libertad, esta tendencia a realizarse, no tiene nada que realizar, porque no tiene una noción del bien, porque no tiene una conciencia real del bien. Con lo que el niño se le genera dentro suyo, tiene dentro suyo una angustia que nace de la posibilidad, ¿no?, la posibilidad que es libertad, pero una posibilidad ante nada. ¿Por qué? Porque al querer realizar su libertad, lo que quiere realizar es nada. Nada. Libertad, si queréis, abstracta, ¿no? No es la libertad que nace del bien, que es la única libertad posible. Esto Kierkegaard evidentemente está de acuerdo con Kant, con Fichte, ¿no?, con todas estas éticas del deber, sino que es una libertad que no tiene nada que hacer. Nada. Y de ahí la angustia del niño. De ahí la angustia del niño. Porque el niño quiere actuar. Porque el niño tiene autoconciencia. Pero cuando va a realizar, ¿no?, cuando va a actuar, cuando actúa, cuando quiere hacer algo, hay una angustia de decir, la posibilidad que genero no es nada, es ante nada. Interesante, ¿eh? Interesante. Esto es lo que cogieron los existencialistas, jolín, con mis palabras, con los existencialistas. Evidentemente, pues bueno, toda la otra parte de pecaminosidad, que es la que Kierkegaard quiere explicar, la dejaron bastante de lado los existencialistas. Pero claro, como decíamos, ¿no?, el niño se le genera una angustia que podríamos incluso entender como la curiosidad del niño. El niño es curioso, es aventurero, porque hay una inquietud allí que quiere salir, pero ¿dónde sale? Pues no se sabe, pues en la aventura, en lo desconocido que bueno, a lo mejor podríamos decir incluso, aunque no lo dice Kierkegaard, que en lo desconocido busca aquel vacío que en realidad está en él, porque no hay nada, ¿no? En lo desconocido busca llenar la nada que él quiere producir. Pero fijaros, porque me podréis decir, el niño
en verdad, sí que tiene algo que realizar, que son sus deseos sensibles. Tiene hambre, come. Tiene ganas de tirarse al agua de la playa, se tira. Tiene ganas de, yo qué sé, abrazar a un animal, lo abraza. Pero si vosotros me dijerais que su libertad, que su acción, que su realizarse es eso, y solo eso, y absolutamente solo eso, al 100%, estaríais diciendo que el niño no tiene en sí ni que sea potencialmente la libertad. ¿Por qué? Porque estaríais diciendo que un niño simplemente responde, como os decía, a la inmediatez, pero de forma absoluta, es decir, que no tiene en sí nada de tendencia a una libertad real, ¿vale? Que es la libertad en el bien, en el bien. Sería, en otras palabras, como un animal. Pero como un animal en sentido propio. Yo a un gato no le puedo enseñar lo que le puedo enseñar a un niño. Yo a un gato no le puedo enseñar a hacerse culpable como se hace un humano. Entonces, no podemos entender que el niño esté determinado absolutamente por la inmediatez, porque hay algo de él que está aquí, que está en la libertad, que está en lo universal. Es por ello que el niño, cuando quiere realizar su libertad, cuando quiere expandir su actividad, cuando quiere materializar eso que nace de él, solo ve, en realidad, los deseos, pero los deseos no los ve como absolutos, ¿vale? O sea, el niño no te sabría formular eso, evidentemente, solo faltaría. Solo faltaría. Esto lo podemos formular desde fuera de la ignorancia. El niño ignorante no puede formular eso. Entonces, el niño, en esa inmediatez, como decía, que quiere realizarse, bueno, quiere realizar los deseos, pero no es suficiente. Los deseos no lo satisfacen. Porque es persona, porque es persona. ¿Vale? No es un animal. Incluso podríamos discutir si al animal lo satisfacen o no. No entraré en ello. Pero el niño sabe en el fondo, aunque no lo pueda formular, que en la pura inmediatez no hay una satisfacción de esa tendencia a la libertad, tendencia a la actividad que tiene dentro de él. Por tanto, y aquí viene una característica importante, la angustia ante esta posibilidad de la actividad, ¿no?, se presenta como una ambigüedad. Ahora lo explico esto. ¿Qué quiere decir ambigüedad? La ambigüedad, veremos, es una de las características esenciales de la angustia. La ambigüedad es que se te presente como un deseo a la vez que un rechazo. Como un querer y no querer. ¿Sí? Entonces, los humanos somos especialistas en la ambigüedad. Ostras, quiero ir a trabajar pero no quiero. Quiero ir a ese restaurante pero no quiero. Quiero beber agua pero, bueno, ahora a lo mejor no quiero. O sea, constantemente hay una tensión del querer no querer, que ya en el sexo pues esto se vuelve diabólico, ¿no? Pero el querer y no querer pues es un diálogo constante dentro de nuestra ambigüedad. Bien, pues la ambigüedad, dice Kierkegaard, es casi la nota esencial, lo esencial de la angustia, prácticamente es lo esencial, ¿no? Porque vemos primero en la niñez, ¿vale? Y luego vemos en la pecaminosidad, porque el niño, cuando quiere, ¿no?, realizar su libertad, cuando quiere expandir su actividad, ve en él los deseos, ¿no? Ve los deseos, pero este realizarse, ¿no?, este aventurero, esta curiosidad, se presenta como ambigua, porque es una tendencia a realizarse que en el fondo no quiere realizar nada, o sea, que es nada, quiere realizar la nada. Y esa tendencia es un impulso a ello, a la vez que en la nada hay un rechazo, no hay nada, hay vacío. Y está esa ambigüedad, según Kierkegaard, no sé cómo lo ha comprobado, pero es una ambigüedad que, según él, se da en este estado de inocencia.
Ahora veremos, ¿no?, la ambigüedad en el estado de pecaminosidad. Pero antes de ello, veamos una cosa muy clara. ¿Por qué el estado de ignorancia moral no es un camino cuantitativo, ¿no?, que vas haciendo pasos hasta el estado de pecaminosidad? Bueno, pues según Kierkegaard, la ignorancia no puede saberse ignorante. La inocencia no puede saberse a sí misma inocente, porque si se sabiera inocente ya no sería inocente. Solo fuera de la ignorancia, solo fuera de la inocencia, yo puedo entender lo que es la inocencia y la ignorancia. Pero previamente a ello no. En la inocencia solo hay esa nada que se quiere realizar. No hay una conciencia de inocencia, ¿sí? Con lo que Kierkegaard verá el paso de un estado al otro estado como un salto, como una diferencia no cuantitativa, sino, como decía al principio, cualitativa. Cualitativa. Heterogénea. Hay una heterogeneidad que se caracteriza, como decía, por el pecado, el salto al pecado, la conciencia de pecado. Ahí está. Ahí está. Y ahí es donde la inmediatez, por ejemplo, los deseos sensibles se nos presentan diferente. La psicología, según Kierkegaard, no puede explicar este salto, porque no puede explicar cómo surge el pecado en sí. Puede llegar a describir cómo en la angustia, ¿no?, nos acercamos al pecado, nos alejamos en esa ambigüedad, pero no puede explicar el pecado en sí. Por tanto, no puede explicar el salto del estado de inocencia al estado de pecaminosidad. Como veremos, la angustia dentro del estado de pecaminosidad tiene muchas manifestaciones diferentes y las iremos viendo. Así que hoy, en esta clase, solo daremos lo esencial que caracterizará y unirá esas diferentes manifestaciones de la angustia. Bien, dentro del estado de pecaminosidad nace un sentimiento muy típico, que es el sentimiento de culpa. La angustia, fijaros, la angustia es ahora con el pecado en mente. La libertad ya no es una libertad que realice la nada, es decir, que no realice nada, sino que es una libertad que realiza algo, tiene algo que realizar y tiene que ver justamente con la conciencia moral. ¿Sí? De hecho, al principio de este canal, a los inicios de este canal, hace unos cuantos años, yo lo que quería explicar principalmente es por qué la conciencia de libertad nace solo de la conciencia de deber y, por tanto, por qué la conciencia de libertad es, en realidad, una conciencia moral. Bueno, si os lo queréis ver, ahí lo tengo. En cualquier caso, como decía, la angustia ahora sí que tiene algo a lo que dirigirse en esa posibilidad, ¿no?, en ese querer y no querer lo posible. ¿Y qué es lo posible? El pecado. El pecado. De ahí nace la culpa. De ahí nace la culpa de que sea posible el pecado. O de que incluso de que se haya realizado el pecado. Y aquí entraría el arrepentimiento. Pero este estado de culpa, la culpabilidad, ¿no?, es en gran parte, cuando nace de la angustia, de esta angustia, de la posibilidad de que yo sea un pecador. De que yo, en mi libertad, no escoja el bien, sino el mal. Claro, esta culpa, si os fijáis, esta culpa que tanta gente quiere echar de nuestras vidas, ¿no?, pero que tan educativa es, en verdad, esta culpa nos hace, dice Kierkegaard, aumentar, voy a poner el símbolo de incremento, que es el triángulo hacia arriba, aumentar nuestra conciencia de nosotros mismos. Voy a poner autoconciencia. La hace aumentar. Porque fijaros que en la culpa yo me vuelvo sobre mí. Se me presenta, ¿no?, mi inmediatez como mis deseos, mis inclinaciones como pecaminosidad. Y hay ahí una autorrevelación de mí mismo, de mis pasiones,
desde una perspectiva mucho más profunda, muchísimo más profunda. Y bueno, esta autoconciencia culpable, es que tal cual, o sea, esta autoconciencia culpable es una autoconciencia que nos lleva a un sentimiento ambiguo, a la angustia ambigua. ¿Por qué? Porque, fijaros, yo imaginaros que siento, me hago consciente, siento, ¿no? Mejor formulado. Me hago consciente de un sentimiento, ¿no? Que es el sentimiento, por ejemplo, de, imaginamos, darle una paliza a un tío que me ha mirado mal por la calle. Imagínate, ¿vale? Pongamos este ejemplo un poco chorra, pero bueno, para algunos tíos no es tan chorra porque realmente les va de que les miren de una forma u otra por la calle, no sé. La masculinidad tiene cosas de verdad atroces. Y de hecho son cosas de no libertad, ¿eh? O sea, todo esto, en fin. Bueno, no me enrollo. Imagínate que yo me hago consciente de ese sentimiento de rabia hacia ese tío, que es que cómo me ha mirado, cómo se atreve a mirarme a mí, a Guillem Muñoz, el grande, cómo se atreve a mirarme así. Y en esa conciencia, si yo ahondo, si yo no quiero alejarme justamente de la pecaminosidad, de la conciencia, ¿no? Y no me intento apartar de lo que me determina como espíritu, pues nace esa conciencia, ¿no? como algo ambiguo, como algo, o sea, la conciencia no, sino el sentimiento de esa conciencia. Es decir, la angustia nace de como algo ambiguo. ¿Por qué? Porque yo quiero pegar a ese tío, pero al mismo tiempo no quiero. Y no tanto por miedo en este caso, no tanto por miedo a que el tío esté más loco que yo y me dé una paliza a mí, sino, que también puede ser, sino porque yo no quiero pecar. En el sentido, no quiero ser mala persona. Ahí la culpa está ahí operando. Pero yo deseo. Como en mi ser coexisten estas dos cosas, el deseo de, a la vez que el no querer, se me presenta la angustia de la posibilidad de pegar a ese tío, como ambigua. Como ambigua. Como un querer pero no querer. O como un no querer pero en realidad querer. Entonces, la angustia del pecado no nacería, no sería angustia directamente, no existiría esa angustia si yo potencialmente no tuviera dentro de mí el pecado. No habría conciencia de pecado y no habría de hecho pecado, ni habría de hecho lo que se genera de él, que es la angustia en este estado, si no hubiera en mí la posibilidad de pecar. Posibilidad que, por cierto, nace de la libertad consciente. Bueno, visto esto, que se ha alargado mucho la clase, lo siento, pero visto esto, hemos visto, ¿no?, las dos grandes categorías mentales, se supone, psicológicas, donde se puede manifestar esta angustia. En la siguiente clase veremos más concretamente todo esto, que realmente es lo que le interesa explicar a Kierkegaard. Bien, muchas gracias.